Bueno, primero que todo, para quien le gusta la farmacología y su aplicación clínica, que estén incorporados estos temas en cursos como estos, sin lugar a duda que me genera regocijo. Yo siento que la farmacología clínica, en todas sus dimensiones, no está del todo representada en nuestra formación de pregrado, sobre todo cuando uno lo coteja con la actividad médica diaria. Prácticamente todo acto médico termina en un fármaco. Por tanto, suena extremadamente relevante que tengamos instancias de este tipo, y de esa forma transformarnos en médicos que seamos más eficientes y sobre todo médicos más seguros al momento de prescribir. Bien. Cualquier modificación del efecto de un medicamento por factores externos lo vamos a llamar una interacción. ¿Ok? Y esta interacción puede estar dada por distintos factores. Ustedes ya seguro han escuchado que la comida puede generar una interacción en la absorción de los medicamentos o otros medicamentos entre sí, interacciones farmacológicas, o con algunas hierbas, como por ejemplo la hierba de San Juan, o con algún tipo de bebidas. Nosotros vamos a enfocar en esta presentación en las interacciones entre dos medicamentos, interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Yo creo que este es un tema muy importante. Veamos qué dice la evidencia al respecto. Primero que todo, esta es la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, dijo que el 50% de la población usa al menos un medicamento. O sea, estamos hablando de una situación que atañe a gran parte de la población. Y, más relevante aún, que un porcentaje significativo, cerca del 37%, usan 5 o más medicamentos. Es decir, esta población está expuesta a tener interacciones farmacológicas entre dos medicamentos. O sea, estamos hablando de un setting que es muy frecuente. Se dice que de la población que usa medicamentos, un 76% de ellas va a tener una interacción farmacológica relevante. Y de estas, más de un cuarto van a ser severas. ¿Qué hay con respecto a la educación acerca de este ítem en las escuelas de medicina europeas? Este es un metaanálisis hecho en Inglaterra y demostraron que los currículum de las escuelas de medicina, solamente en un 33% de ellos reportaban una enseñanza con respecto a la interacción de medicamentos. Entonces, otra razón que es relevante, que hay poca formación al respecto en el pregrado. ¿Qué otras cosas más? Las interacciones de fármacos pueden aumentar los reingresos hospitalarios. O sea, por sí mismos causan daño y motivan a que el paciente se vuelva a hospitalizar. Aumentan el tiempo de estadía en los hospitales, indudablemente que a raíz de ello aumentan los costos en salud. Entonces, estamos un poco convencidos, ¿no es cierto?, más que un poco, de que este es un tema que tenemos que abordar. Ahora, dentro de las interacciones hay algunas de ellas que las usamos a propósito para conseguir una consecuencia positiva. Por ejemplo, un losartán más una tiazida. Y tenemos consecuencias que son negativas, que son las que más nos van a importar en nuestra práctica asistencial. ¿Qué tipo de interacciones hay? Ustedes recuerdan sus aprendizajes de farmacología, ¿cierto? Los fármacos tienen dos grandes momentos que viven dentro de nuestro cuerpo, que son sus eventos farmacodinámicos y sus efectos o sus momentos farmacocinéticos.
Y en ambos escenarios podemos encontrar interacciones, ¿ya? Lo más clásico, por ejemplo, son los eh, mecanismos de efecto directo a nivel de un receptor, o que actúan de manera aditiva, pero actuando en diferentes receptores. Sin embargo, las que son más frecuentes de todas son las interacciones farmacocinéticas. Y dentro de estas, las más relevantes son las interacciones que alteran la absorción del medicamento o la que altera sobre todo su metabolismo. Voy a contarles algunos casos clínicos para ir graficando un poco lo que les quiero transmitir. Estos son pacientes típicos de medicina interna, con más de una enfermedad, con más de un medicamento. Una mujer de 67 años, que tiene osteopenia, un hipotiroidismo y además un reflujo gastroesofágico. Un caso típico de un consultorio. Y es usuaria de levotiroxina, 75 microgramos al almuerzo, de el Caldeforte, 2 tabletas en ayuno, losartán y omeprazol. Resulta que en el control médico, ustedes la atienden, le piden un control de la hormona tiroidea para ajustar las dosis, si es que hace falta o no, de la levotiroxina, y se encuentran que tiene una TSH que está en 12,8. Y además tiene una calcemia de 7,1 y un 4,1 de albúmina. ¿Dónde está el error en esta prescripción farmacológica? Alternativa A, ¿no es cierto? Que el omeprazol altere la absorción de la levotiroxina. Alternativa B, existe una ingesta de medicamentos con comidas. Alternativa C, que el losartán impide la absorción de la levotiroxina. Alternativa D, que el omeprazol impide la absorción del Caldeforte. ¿Dónde creen ustedes que está el error? ¿Están votando ahora, doctor? Les voy a dar un minuto para que contesten. Ya más del 70% votó, así que voy a finalizar y les voy a mostrar los resultados de la votación. Bueno, la respuesta que han dicho es la A y B, que es que el omeprazol altera la absorción de levotiroxina y la ingesta de medicamentos con comidas. Bien, veamos la respuesta. Es la B y la D, que votó el 32% del auditorio virtual. Vamos a ver. La ingesta de medicamentos con comidas y el omeprazol que impide la absorción del Caldeforte. Veamos la respuesta. La absorción de levotiroxina es muy sensible a la presencia de alimento. Entonces, un paciente que está en ayuno puede absorber casi el 80% de lo que está tomando, pero si ha comido, esto puede bajar hasta un 60%, incluso un 50%. Entonces, puede suceder que al ver esa TSH de 12, usted haga un recurso desesperado de hacer una buena anamnesis y se puede enterar que su paciente se toma el medicamento con la comida. Entonces, antes de cambiar la dosis del medicamento, antes de encarecer el tratamiento, es mejor sugerir que se tome la levotiroxina en ayuno. Y con eso puede resolver mucho el problema. ¿Y qué pasa con el omeprazol y el calcio? El Caldeforte o cualquier otra marca comercial tiene carbonato de calcio no ionizado. Eso es
un calcio insoluble, por tanto no se absorbe. Para absorberse necesita pasar a su fase de soluble, y para ello necesita un pH ácido. Por tanto, si le doy omeprazol, el pH se transforma en básico. Y eso hace que el carbonato no se absorba, o muy poco. Entonces gastamos un recurso de manera innecesaria. Solución muy simple, cambiarse a otro calcio. Citrato de calcio, que siempre está soluble y por tanto su absorción no está condicionada por el pH gástrico. Y esta combinación de fármacos es muy frecuente, así que no estamos hablando de un escenario tan raro. Vamos al siguiente caso. Ahí vimos recién como una interacción en cuanto a la absorción. Esta vez más bien relacionado con el alimento, no así con otro fármaco. Sí está relacionado al omeprazol, digamos, al cambiar el pH, a eso me refería. Este caso es una mujer de 83 años que tiene una depresión hipertensa y hepática. Y se trata con citalopram y con hidroclorotiazida. Ingresó al hospital por una neumonía, por lo cual su médico tratante le dejó una ceftriaxona y además optó por usar doble cobertura, como lo recomiendan hoy en día las guías de la ITSA, con acitromicina. Por ser hepática dejó hidrocortisona y nebulizó con Verodual. Acto seguido presentó una fibrilación auricular de alta frecuencia, por lo cual, en relación a la fiebre, por lo cual su médico tratante decidió dejar amiodarona para evitar la recurrencia de esta fibrilación auricular. Pero pasa esto. Este es un registro del monitor que orienta a la presencia de unas puntas torcidas. Y cuando vemos el electro de esta paciente, basal, antes de que esto ocurriera, nos damos cuenta que al medirle su segmento QT, medía 630 milisegundos. Es decir, un intervalo QT prolongadísimo. Más encima, un potasio de 2,8. ¿Dónde está el error en esta prescripción? Indicación de hidrocortisona, indicación de amiodarona, indicación de acitromicina, todas las anteriores. Está abierta la votación para que respondan a la pregunta del doctor Rojas. Ahí le deberían aparecer los resultados, doctor. Votó más de un 70% de las personas. Ok, entonces la principal alternativa eligieron la indicación de amiodarona en el 41% del auditorio. Y la otra alternativa se repartieron en porcentajes semejantes. Pues bien, ¿qué pienso yo? El error está en todas las anteriores. En el fondo, el error en este paciente es que le causamos, entre comillas, ¿no es cierto?, una arritmia de puntas torcidas. En un paciente que tenía un QT de base muy prolongado. Y eso le atribuye un riesgo, ¿no es cierto?, como lo vemos aquí en esta tabla. Factores de riesgo para hacer una arritmia por puntas torcidas. De partida, tener un electrocardiograma con un QT basal prolongado. O, usted lo tenía normal, partió el medicamento
y se prolongó, es decir, hubo un delta de 60 segundos o más. La edad, sobre 65 años. Ser mujer, tener alguna cardiopatía de base, tener alteraciones hidroelectrolíticas que fomenten o que aumenten el riesgo de esta arritmia, como hipocalemia o hipomagnesemia, tener una hipocalcemia o usar diuréticos y fármacos que prolonguen el QT. ¿Y qué tenía nuestro paciente? Un QT prolongado, edad avanzada, sexo femenino, hipocalemia, como les dije, de 2,8, uso de diuréticos, tiazidas y fármacos que prolongaban el QT. O sea, teníamos todas las opciones, todos los factores de riesgo para que esto ocurriera. Si ustedes están un poco entrenados en el tema y les cuesta un poco entender bien qué fármacos pueden causar daño y cómo estos pueden interactuar, pueden usar cualquier software disponible. Aquí usamos Medscape Drug Interaction, ya lo conversaremos más adelante. Hicimos un cruce de los medicamentos y todos ellos pueden causar problemas porque todos ellos están relacionados con una prolongación del QT. Por ejemplo, aquí la más seria de todas es usar amiodarona junto con acitromicina, que prolongan el QT de manera seria. O amiodarona con tiazidas a través de trastorno del potasio. O amiodarona a través con corticoides, básicamente hidrocortisona, que también hace bajar el potasio. La amiodarona con el citalopram, porque los dos prolongan el QT. Entonces, finalmente, todas las drogas que se prescribieron estaban erradas. O mejor dicho, cada una de ellas tenía un factor que condicionaba el riesgo de tener una arritmia grave en un paciente que tenía un QT de base prolongado. Ahora, una reflexión que quisiera hacerle. Se fijan aquí en esta foto, digamos, de la interfaz que arroja este software de interacción de drogas, es que siempre asocia dos medicamentos. Amiodarona tiazida, amiodarona hidrocortisona, pero no hay. ¿Qué pasa cuando tú tienes tres drogas que las tres pueden modificar el QT? Es lógico pensar que el riesgo es mayor, pero en ningún lado está reportado este tipo de análisis. Los riesgos de las interacciones se reportan para la asociación de dos medicamentos. No hay datos para las interacciones de tres medicamentos o más. Por tanto, aquí se necesita cierto razonamiento clínico. Se necesita aplicar ciertos conceptos que van más allá de la información que arroja un software. ¿Ok? Entonces, este paciente probablemente, si quisiéramos hacer un poco más de docencia, lo que deberíamos haber hecho, quizás haber elegido de distintas formas los medicamentos que estábamos usando. Voy a ir un poco para atrás para hidrocortisona, por ejemplo. Yo podría haber elegido otro corticoide que no tuviera impacto o efecto sobre el potasio, con poca acción mineralocorticoidea. Por ejemplo, una dexametasona, que tiene el mismo efecto antiinflamatorio, pero poco efecto mineralocorticoideo y de bajo costo. Amiodarona, quizá en este momento de una arritmia que ocurre en el contexto de una fiebre, se podría haber pensado usar solamente un beta-bloqueador, o quizás mantener la amiodarona, pero comenzar a sacar otros medicamentos. Por ejemplo, la citromicina. La citromicina, su evidencia es bastante discreta de usar junto con ceftriaxona en pacientes de estas características. Uno lo podría usar siempre y cuando piense en un beneficio, pero si hay un riesgo elevado de causar daño, ahí su beneficio pierde relevancia. Y lo otro es suspender el citalopram. Uno dirá, pero puede hacer un efecto de rebote. Un paciente que está acostumbrado a usarlo, al sacarlo se puede sentir mal. Bueno, se puede sentir mal, pero esos síntomas van a ser poco relevantes a la luz de todo lo que está ocurriendo con este paciente en este momento. Bien, entonces vamos a tocar otro caso, perdone que avance. Este otro paciente, un poco más complejo, este es un escenario un poco más difícil, pero que invita a la reflexión de pensar en los fármacos. Este es un hombre de 57 años,
que me tocó atenderlo a mí, tenía un VIH, diabético tipo 2, con un asma, y además era muy obeso. Y era hipertenso además. Él usaba Caleta, que es un fármaco para su VIH, que tiene lopinavir con ritonavir. Usaba Maraviroc, Relvar, que es un corticoide fluticasona con un beta-2 agonista de acción prolongada. Usaba quetiapina. Y para su hipertensión usaba losartán más hidroclorotiazida. Ese era todos sus fármacos. Y este paciente se hospitalizaba frecuentemente por infecciones respiratorias, que todos atribuíamos a que era porque tenía un asma y era obeso y no se cuidaba. Pero además su infección resultó ser secundario a un neumocistis girovesi. Y uno dirá, es por su VIH, pero tenía su inmunidad normal, tenía un CD4 que estaba normal. Entonces por ese lado no cuadraba. Y además se quejaba de dolor lumbar. No era un paciente muy amistoso, por tanto uno corría el riesgo de pasar un poco por alto sus molestias lumbares, pero se estudiaron y resulta lo que tenía era fracturas osteoporóticas. Obeso, hipertenso y diabético. Entonces comenzamos a preguntar si había algo más detrás de todo esto. Y empezamos a buscar las interacciones. Probablemente en las preguntas, en la número 4 decía un número distinto porque mandé una diapositiva que era distinta a la actual. Que decía hasta 3, 5, 7 y 11, pero bueno, el último número es un número elevado. Entonces, entendiendo que ustedes no tienen por qué saber esto, más bien es preguntarles cuál es su feeling, cuál es su sentir con respecto al número de interacciones de fármacos que podría tener este paciente en su receta de uso diario. Solo 3 interacciones que a ustedes les suenan, o puede tener 5, 7 o 11 o más interacciones. ¿Qué opina el público? Bien, el público piensa que la mayor cantidad de interacciones son 5, pues en realidad son más que 5, el triple. Son 15 interacciones. Al aplicar el software que les comenté, encontré 15 interacciones farmacológicas. Sin embargo, hay interacciones que son positivas, que se usan a propósito. Por ejemplo, lo que les comenté al comienzo, losartán con hidroclorotiazida, ¿no es cierto?, para tener mejor efecto sobre la presión arterial. O ritonavir más lopinavir, que son medicamentos, el ritonavir lo que va a permitir es que aumente el efecto del lopinavir sobre la infección por VIH. Pero hay algunas que son negativas. Y son estas, la más grave de todas. Quetiapina con bilanterol fluticasona, el Relvar. Lopinavir con bilanterol y fluticasona. ¿Y qué pasa? El lopinavir incrementa la toxicidad de bilanterol y fluticasona. Pueden aumentar el QT prolongado. Además, evite o use drogas alternativas. Por otro lado, junto con el QT, se puede producir un efecto agonista adrenérgico en el sistema cardiovascular. Sin embargo, eso no explica del todo su cuadro clínico. El paciente, recuerden, tiene infecciones recurrentes, tiene infección por neumocistis girovesi, que ustedes ya se podrán imaginar cuáles son los escenarios clínicos en los cuales uno ve una neumonía por neumocistis.
fracturas osteoporóticas, diabetes y obesidad. ¿Cuál creen ustedes que de estas interacciones que yo le comenté explica el cuadro clínico de este paciente? Entonces, alternativa número 1, Caletra con Relvar, ¿cierto? Caletra, recuerden, ritonavir, lopinavir. Alternativa número 2, Madaviroc con quetiapina. 3, Relvar con quetiapina. 4, quetiapina más Caletra. O 5, losartán más hidroclorotiazida. ¿No? Ahí está. El 33% piensa que es el Relvar con la quetiapina. El 26% Caletra con Relvar. Y después viene quetiapina con Caletra y los otros. Pues bien, veamos que ¿cuál es la respuesta correcta? Caletra con Relvar. Este paciente tenía esto en el examen físico que yo se los oculté y tenía estrías violáceas en los flancos que orientan mucho a un Cushing. Cushing que explicaba, o que explica, porque aún está vivo este paciente, que tenga fracturas óseas osteoporóticas. Cushing que explicaba las infecciones recurrentes y que además explica la neumonía por corticoides, pero en este caso, o sea, en neumocitis girovesis, condicionada por la presencia de corticoides exógenos elevados. ¿Y por qué razón? La fluticasona es exclusivamente metabolizada por el citocromo 3A4 y el ritonavir inhibe este citocromo. Cuando un paciente se inhala, hay un porcentaje no menor, mejor dicho, más elevado que llega al estómago versus el pulmón, que está muy condicionado, por supuesto, por la técnica. Y ese medicamento tiene un efecto primer paso a nivel hepático, es decir, sufre un metabolismo a este nivel. Por tanto, si la fluticasona llega a este nivel en cantidades significativas, va a ser metabolizado por el citocromo 3A4. Y, por tanto, un fármaco que vaya a interactuar o que vaya a disminuir la acción de ese citocromo va a hacer que la fluticasona esté en niveles muy elevados en la sangre y de esa forma genere su efecto adverso por niveles elevados de corticoides exógenos. Y eso tenían nuestros pacientes, fue muy interesante porque hasta en ese momento no nos habíamos preguntado, no habíamos encontrado una causa a su cuadro clínico y bastó con cambiarle el inhalador por otro corticoide que no se metabolizara por el citocromo y el problema se resolvió. No tuvo más infecciones. Entonces, extremadamente interesante y relevante el impacto que puede tener un análisis más fino de los fármacos de los pacientes. Pues bien, con respecto a las interacciones PK, acá tiene un rol fundamental los citocromos. No sé si alguno de ustedes lo ha logrado, lo ha escuchado en alguna de sus clases de pregrado o lo ha tocado leerlo en alguna parte. Pues bien, ahora en este escenario toma relevancia el citocromo P450, que tiene una importancia en los metabolismos, sobre todo el citocromo de la familia de los 3A, que tenemos aquí. Y en segundo lugar están los citocromos de la familia 2D, donde por ejemplo actúa, se metaboliza el omeprazol. Cuando hay una interacción PK, en especial con los citocromos, siempre van a haber una droga que es la víctima, en este caso, por ejemplo, fluticasona,
y una droga que es la culpable, que es la que modifica el actuar del citocromo, ya sea inhibiéndolo o estimulándolo. Acá tenemos un ejemplo. Si yo agrego un inhibidor, es decir, la droga víctima no se va a metabolizar adecuadamente y sus niveles sanguíneos van a aumentar y va a producir mayor toxicidad. Si yo agrego un inductor, voy a aumentar la acción del citocromo, va a aumentar su metabolismo de la droga víctima y se va a producir un efecto, una ineficacia del medicamento víctima en este caso. Por tanto, es importante que se aprendan esta lista, al menos los que están en rojo, porque existen inhibidores potentes que ustedes tienen que guardar en la mente y cada vez que lo vean en una receta, piensen que ahí puede haber una interacción que puede ser relevante. Por ejemplo, las quinolonas, la fluxamina, por ejemplo, los macrólidos, o sea, un medicamento de uso frecuente. No estamos hablando de cosas raras. Los azoles y lopinavir, ritonavir o ritonavir solito. Sin embargo, también hay inductores, es decir, fármacos que van a reducir el efecto de los medicamentos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, ¿ya? Aquí se los puse como un ejemplo. Cada vez que existe un anticonvulsivante, puede haber un efecto inductor sobre los citocromos. Y lo mismo pasa con la rifampicina, si bien es cierto de uso menos frecuente, pero es fácil de recordar. Rifampicina es sinónimo de interacción. Ahora, ¿cómo las voy a prevenir? Porque con toda esta información que les he entregado, uno podría agobiarse y decir, bueno, ¿cómo hago con mis pacientes para poder prevenir que esto les pase? ¿Qué pasa si tengo pacientes? Yo me dedico a la medicina interna, a la medicina general de adultos, con pacientes que tienen una lista de fármacos, o que tengo pacientes que tienen pocos fármacos. ¿Cómo yo puedo prevenir o cómo puedo detectarlas? Primero que todo, tienen que pensar en que tienen que identificar escenarios de riesgo. Yo no puedo estar revisando las interacciones de todos los pacientes porque no va a alcanzar el tiempo, se hace impracticable. ¿Y cuáles son los escenarios de riesgo donde tienen que parar las antenas? Cuando tengan pacientes que usen medicamentos inductores o inhibidores, como lo acabo de decir, o pacientes que usan medicamentos con estrecho margen terapéutico, de tal forma que cualquier modificación puede llevar a que se produzca toxicidad o ineficiencia. Y aquí les pongo un ejemplo, los antagonistas de vitamina K, muy sensible, neosintrón, warfarinas, muy sensible al uso de otros fármacos, sobre todo los antibióticos. La digoxina, estrecho margen terapéutico. Los psicofármacos, como ya les comenté, los azoles y la rifampicina, agreguemos los macrólidos, agreguemos las quinolonas. Pacientes que tengan insuficiencia de órganos, tanto renal y sobre todo hepática, donde existen los citocromos. Atento ahí. Mayores de 80 años. Por sí mismos tienen un riesgo mayor, más de 3 veces o más que la población general. Y, indudablemente, que pacientes con polifarmacia, aquellos que tienen más 5 o más fármacos, tienen mayor riesgo de tener interacciones, sobre todo aquellas mediadas por citocromos. ¿Cómo las puedo identificar? Bien, acá datos prácticos. Hay distintos software que permiten identificarlos. Acá les muestro 3 que son los que yo más uso. El Medscape Drug Interaction Checker. ¿Qué bondades tiene? Pueden chequear más de un fármaco, o sea, pueden poner una lista larga de fármacos. Recuerden que siempre van a dar respuesta para duplas, pero pueden colocar más de un fármaco. Le da gravedad, puede decir esto está contraindicado, esto es serio, esto requiere monitorización, solamente requiere monitorización. Explica el mecanismo por el cual se sustenta la interacción y da ciertas recomendaciones. Y es gratis, eso es importante también. ¿Cuál es la desventaja? Que no aporta bibliografía y no define el nivel de la evidencia que sustenta esta recomendación.
lexicon online que está adosado al software UpToDate. Es muy buena, a mí me encanta el lexicon. Estratifica gravedad, cita y analiza la evidencia y por supuesto hace recomendaciones y además incluye las hierbas. El problema es que es de pago y es bien cara. Y el Micromedex, que a mí también me gusta mucho, ellos se diferencian de los anteriores en que estratifican el nivel de evidencia. O sea, le dicen, mira, esta interacción se sustenta por esta evidencia que es de buena calidad, o es de mala calidad, o es calidad incierta. Y eso es útil cuando a veces nos encontramos con interacciones que nos atrapan, que no sabemos qué hacer porque no tenemos muchas opciones. Pero es de pago. Así que al menos tenemos el Medscape que pueden tener en sus celulares y acceder fácilmente al lado de la cama del paciente. Acá tengo un ejemplo de Micromedex. Esta es la interfaz. Acá pueden ver ustedes en esta interacción que no se ve muy bien, pero acá habla de la severidad, que es mayor, que es menor, perdona, que es moderada o que es contraindicada cuando pone este signo. Y aquí pone la documentación, qué nivel de evidencia tiene la documentación que sustenta esta interacción. Excelente, es débil. Este es el lexicon que ustedes pueden ver aquí, que pone, ustedes ponen los dos medicamentos. Aquí yo puse linezolid con sertralina, y aquí habla que pone una cruz, que significa que hay que evitar el uso de estos dos medicamentos por el riesgo que tiene de causar un síndrome serotoninérgico. Y esta es la interfaz que da Medscape. Se fijan, para toda esta lista de medicamentos, aquí arroja de interacciones, pone si es seria o si es significativa. Ahora, lo que ha pasado en estudios en los años pasados o en estudios que ya he reportado es que cuando los médicos usan estas interfaces, estos software, se generan agobio porque aparecen muchos warnings, alertas, red flag, y finalmente uno no puede trabajar porque aparecen muchas interacciones y uno no puede prescribir. Entonces, el siguiente consejo que les voy a dar es que como cualquier cosa en la medicina, cualquier situación que le genera una alerta tiene que ser valorada con el juicio clínico. Y ese juicio clínico está apoyado por un ranking en las recomendaciones. O sea, no solamente tiene que asustarse, sino que más tiene que mirar y decir, ok, esta interacción es significativa, pero ¿qué tengo que hacer con esto? Chuta, acá tiene que evitarla, no puede usarla más, porque el riesgo es inminente, perfecto. Pero aquí no, porque dice que yo puedo buscar otra alternativa, o bien puedo, como dice la letra C, monitorizar a ese paciente para estar atento a que no ocurra un efecto adverso. Si bien es cierto, hay interacciones que matan, ¿cierto? Entre comillas. Pero hay otras, como por ejemplo esta, el síndrome serotoninérgico, que es verdad, es raro que uno esté usando linezolid, pero no es raro usar citalopram. Entonces, si uno no para las antenas, este paciente podría tener un síndrome serotoninérgico y fallecer por eso. Y si se resuelve fácilmente, suspendiendo un medicamento, ya está. O sea, es un tratamiento barato. Por no decir que es gratis, que es suspender un medicamento. Pero hay otras interacciones que no requieren ese nivel de alerta, ese nivel de acción, de suspender. Requieren simplemente vigilancia o requieren monitorización. ¿Y para cómo lo puedo saber? Mirando estos software que yo les acabo de recomendar. Puede estar vigilando la ocurrencia de un síntoma, qué sé yo, la ocurrencia de parestesia, la ocurrencia de un signo o de una alteración del laboratorio, como un potasio, una CK, en el caso de los estatina y los músculos, por ejemplo. O puede estar vigilando niveles sanguíneos de algunos anticonvulsivantes, de inmunosupresores, de digoxina, o vigilar la aparición de factores de riesgo, como les comenté recién, como por ejemplo una hipocalemia, una hipomagnesemia, una hipocalcemia. En suma, asunto, ya saben cómo prevenirlas, en qué escenario, sabemos cómo identificarlas, ¿no es cierto? Y sabemos qué hacer con ellas. O sea, estamos relativamente bien
armados para nuestros siguientes pacientes que tengan fármacos que nos preocupan. Ahora bien, todas estas intervenciones que estamos hablando, si bien es cierto, no son necesariamente el trabajo de un farmacólogo clínico, pero sí de un clínico formado o que tenga su instinto farmacológico activo, que yo espero que es lo que ocurra después de esta charla. ¿Tiene impacto realmente eso, no? Y la verdad es que sí. El objetivo de un médico que tenga formación en farmacología, o ya sea de esta forma o de una manera más específica, es que ustedes tienen que promover el uso efectivo y seguro de los medicamentos y además incrementar el conocimiento acerca de ello a través de la investigación o a través de la enseñanza. Es indispensable que esta disciplina o que esta habilidad la tengamos desarrollada, porque en el fondo protegemos la salud individual y pública. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, y no lo dijo el año pasado, lo dijo el año 1970. Estamos hablando de algo que ya debería estar puesto en el ADN de los médicos desde hace mucho tiempo. El impacto de esto, como tiene estas tres dimensiones que yo le acabo de comentar: la asistencia, la investigación, la enseñanza. En la práctica clínica vemos que la ocurrencia de eventos adversos es algo extremadamente frecuente y que los farmacéuticos o los médicos formados con esto pueden reducir la ocurrencia de estos eventos adversos, ya sea por interacciones farmacológicas, pero también por alergia o por dosificaciones correctas o por inmunoteo de la terapia. También podemos evitar interacciones farmacológicas, como se lo pueden imaginar, y esto tener impacto significativo, por ejemplo, en los tiempos de estadía o en el costo, como lo grafica esta diapositiva. Nosotros hemos hecho estudios en nuestro hospital acerca de esto, de prevalencia de interacciones de droga-droga y su impacto, y hemos visto, fíjense ustedes, que hicimos en nuestro estudio de alrededor de 200 pacientes, encontramos más de 1000 interacciones. Y más del 85% de los pacientes tenían al menos una interacción, pacientes hospitalizados me refiero. Y en promedio tenían 5,5 interacciones por cada paciente. Pacientes de medicina interna, ¿verdad? Son complejos, pero hablamos de un problema que es prevalente. Fíjense ustedes, que casi el 50% eran interacciones que eran potencialmente severas. Y quienes tenían interacciones, su tiempo de estadía era casi 3 días más que en aquellos no lo tenían. Así que realmente estamos hablando de un problema que si en sus hospitales lo omitieran, se van a encontrar con una sorpresa. En la docencia ya lo hemos conversado, es relevante estas instancias, que tengamos participación de estos temas en los currículos de pregrado. A nivel mundial esto cada vez está aumentando, Europa nos lleva y Asia nos llevan la ventaja. Bueno, esto lo vamos a mostrar, y con nuestra experiencia, nosotros en nuestro hospital hemos logrado montar una unidad de farmacología clínica con farmacéuticos clínicos formados al respecto. Aquí podemos ver a Nicolás, Antonio, Waldo y Tamara. Hemos logrado implementar un curso de integrado de farmacología aplicada en los cursos de pregrado de medicina, y en posgrado tenemos docencia tutorial y farmacología aplicada, y sobre todo seguridad de fármaco con nuestros becados de medicina interna. Y por supuesto estamos activamente generando cursos y programas, sobre todo bajo el alero de este nuevo programa que existe, que es el programa de farmacología y toxicología de la Facultad de Medicina, que es un grupo multidisciplinario formado por distintos profesionales, no solamente médicos, también farmacéuticos, enfermeros, odontólogos, anestesistas, etc. Así que para terminar, quisiera decirles que si usted en su paciente ve una respuesta que no es esperada, que no espera con el tratamiento que le indicó, o con su paciente que está dándole un fármaco nota que hay un deterioro clínico, que no responde bien, que la respuesta es subóptima, no siempre piense que esto es mala suerte o que es parte del azar, que pertenece al grupo de los pacientes que no responden. Considere que en esos tres escenarios podría existir una interacción farmacológica que explique la respuesta inesperada, el deterioro clínico o la respuesta subóptima. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que le quería contar. Ok, muchas gracias, doctor. Muy buena presentación.
Tenemos algunas preguntas de los atendientes acá.